¿Puede una empresa terminar en un expediente penal por haber hecho operaciones absolutamente reales? Esa pregunta, que hace 10 años habría sonado a provocación académica, hoy es el problema central de la fiscalización en México. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Inquebrantable, el podcast de la defensa fiscal. Soy Mario Reina, abogado fiscalista, socio fundador de Legal Enterprise Firm, dándote la bienvenida a otra cápsula fiscal. Y hoy vamos a desmontar una paradoja que todo empresario y todo asesor debe entender antes de firmar su próxima reestructura. La paradoja es esta: si una empresa simula una operación, es decir, documenta algo que nunca ocurrió, está en el terreno de la defraudación fiscal. Hasta ahí ninguna sorpresa. Pero si esa misma empresa, para llegar a un resultado económico perfectamente real, toma más pasos jurídicos de lo que la operación normalmente requeriría, la autoridad puede presumir que carece de razón de negocios, recaracterizar sus actos y en la práctica actual usar esa carencia como indicio de falta de materialidad. Es decir, el que mintió y el que dio un rodeo pueden terminar sorprendentemente en el mismo lugar. Y ese lugar, cada vez con más frecuencia, tiene consecuencias penales. Señores, para entender por qué esto es un problema, hay que regresar a la dogmática. La simulación es una institución civil. El artículo 2180 del Código Civil Federal la define con precisión. Es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. El núcleo es la divergencia deliberada entre la voluntad declarada y la voluntad real. Hay simulación absoluta cuando el acto nada tiene de real, el contrato de servicios que jamás se ejecutó, y simulación relativa cuando el acto aparente encubre otro distinto. Por ejemplo, la compra-venta que se disfraza de donación. En ambos casos hay un elemento irrenunciable, el ánimo de engañar, la causa simulandi. Por eso su proyección natural es penal. El artículo 108 del Código Fiscal de la Federación tipifica la defraudación precisamente sobre el engaño. El 109, fracción cuarta, equipara la defraudación a quien simule uno o más actos o contratos con beneficio indebido. Y el 113 bis castiga con hasta 9 años de prisión la expedición o adquisición de comprobantes que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Todos estos tipos exigen dolo. La simulación, en una palabra sencilla, es mentir. La ausencia de razón de negocios es otra cosa. Aquí el contribuyente no oculta absolutamente nada. Todos sus actos son reales, válidos y ejecutados ante fedatario si se quiere. El reproche recae sobre el camino elegido. Una estructura artificiosa cuyo único mérito apreciable es el ahorro fiscal. Esta es la frontera clásica entre evasión y elusión. Y la doctrina que la gobierna nació en el derecho norteamericano, con el caso Gregory contra Helbering de 1935, que inauguró la Business Purpose Doctrine y evolucionó hacia la Step Transaction Doctrine, cuando una serie de pasos formalmente independientes está preordenada a un resultado único, el fisco puede colapsarlos y atender al resultado final. México importó esa doctrina en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación vigente desde 2020. Y atención, porque aquí está tipificado exactamente el supuesto que planteamos al inicio. El precepto presume que una serie de actos jurídicos carece de razón de negocios cuando el beneficio económico razonablemente esperado pudiera alcanzarse a través de un menor número de actos jurídicos y el efecto fiscal de estos hubiera sido más gravoso. Tomar más pasos de los necesarios cuando el camino corto habría tributado más activa la presunción. La consecuencia legal es la recaracterización. A los actos se les atribuye los efectos fiscales de la operación que racionalmente se habría celebrado. No la inexistencia, no la cárcel. Recaracterización administrativa, contribuciones, accesorios y multas. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que el sistema mexicano ha venido demoliendo pieza por pieza el muro que separaba ambas figuras y lo hizo por 3 vías que conviene tener perfectamente identificadas. Primera vía, la contaminación jurisprudencial. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la jurisprudencia que emitió la primera sección de la Sala Superior, publicada en octubre de 2020, de número romano octavo, _J, _1AS, _99,
sostuvo que la autoridad puede considerar la ausencia de razón de negocios como uno de los elementos que la lleven a determinar la falta de materialidad de una operación, trasladando al contribuyente la carga de probar su existencia. Reflexionemos sobre la operación intelectual de ese criterio. La materialidad responde a la pregunta si la operación realmente ocurrió. La razón de negocios responde a la pregunta de por qué se estructuró como se estructuró. Usar la segunda respuesta para contestar la primera pregunta supone asumir que lo económicamente irracional es probablemente falso. Y eso, como regla general, es insostenible. El préstamo sin intereses que un empresario hace a su hermano carece por completo de razón de negocios y es un acto perfectamente real. La vida de los negocios está llena de operaciones verdaderas y antieconómicas. La doctrina ha criticado este criterio con severidad y con razón. Confunde a dos instituciones que persiguen patologías opuestas. Segunda vía, la reforma de diciembre de 2020. El texto original del artículo 5A, el que estuvo vigente durante 2020, tenía un muro expreso. Los efectos fiscales de la recaracterización en ningún caso generarían consecuencias en materia penal. Este muro duró exactamente un año. La reforma publicada el 8 de diciembre de 2020 lo sustituyó por la fórmula contraria, sin perjuicio de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudieran originarse. Y la exposición de motivos fue desconcertantemente franca. El legislador se quejó de que los contribuyentes acusados de operaciones inexistentes se defendían acreditando materialidad y razón de negocios, y que eso complicaba la investigación penal. En lugar de depurar los conceptos, decidió fundirlos del lado punitivo. Tercera vía, la reforma más reciente, la 2026, que ustedes ya conocen si siguen este podcast. El decreto publicado el 7 de noviembre de 2025 elevó a requisito legal del comprobante, en la fracción novena del artículo 29A, el amparar operaciones inexistentes, verdaderas o actos jurídicos reales, calificando como falsos los comprobantes que no lo acrediten, y creó el procedimiento expedito del artículo 49 bis, visita domiciliaria de 24 días hábiles, también llamada visita express, suspensión de la emisión de comprobantes fiscales durante el procedimiento, fotografías, audios y videos como prueba, publicación en el portal del SAT y en el diario oficial de la Federación, restricción de certificados sellos digitales y la precisión de que Hacienda procederá penalmente conforme al artículo 113 bis. A esto, súmale el artículo 42b, vigente desde 2022, que permite a la autoridad declarar la simulación de actos jurídicos para efectos fiscales entre partes relacionadas, basándose en elementos presuncionales. El resultado es en lo que en Legal Enterprise Firm llamamos la asimetría perversa. Sobre unos mismos hechos, la autoridad puede elegir entre al menos 5 regímenes: recaracterizar por el artículo 5A, declarar simulación por el artículo 42B, presumir inexistencia por el 69B, declarar falsedad en 24 días por el 49 bis o querellarse penalmente por el 108, 109 o 113 bis. Cada vía tiene estándares probatorios, garantías y consecuencias radicalmente distintas, y nada obliga a la autoridad a transitar la menos gravosa ni a acreditar el elemento diferencial que la más gravosa exige, que es el engaño. El derecho comparado demuestra que esto tiene solución. Por ejemplo, la Ley General Tributaria Española separa en 2 artículos consecutivos, el 15 y el 16, el conflicto en la aplicación de la norma, que se corrige sin sanción penal, y la simulación, que sí la admite. México conoció esa arquitectura y eligió la puerta giratoria. ¿Qué significa todo esto en la trinchera? 2 cargas probatorias que jamás deben confundirse. La primera acredita que la operación ocurrió. Trazabilidad, materialidad, documentos, entregables, flujos, logística, personal, capacidad del proveedor. Recordemos que la jurisprudencia, número romano noveno, _J_SS_38 del Pleno de la Sala Superior establece que el contrato por sí solo no prueba nada. Lo que prueba es el rastro de la ejecución. La segunda carga acredita por qué se eligió esa estructura y no trama simple, documentación contemporánea del proceso decisorio, análisis, proyecciones, actas, opiniones. Y subrayó contemporáneo por lo siguiente: porque el propio artículo 5A exige información generada al momento de decidir la operación. La racionalización construida durante la auditoría llega tarde por definición. Señores, mi opinión profesional es la siguiente:
Mientras el legislador no restablezca la separación dogmática entre evasión y elusión, la única frontera operativa será la que cada contribuyente construya documentalmente, operación por operación, antes de que la autoridad toque la puerta. Ante cada paso adicional de una estructura, debe existir un documento fechado que conteste una sola pregunta: ¿qué se habría perdido en términos económicos, no fiscales, si ese paso se hubiera omitido? Si esa pregunta no tiene respuesta documentable, el paso no se defiende después, sino que se reconsidera antes. En el sistema fiscal mexicano 2026, la razón de negocios ya no se alega, sino que se archiva desde el día en que la operación se decide y se defiende con todas las de la ley. Señores, gracias por haber escuchado este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. No olvides dejarme tus comentarios. Ahí nos vemos.